Bueno, continuando con nuestro proceso, vamos a hablar sobre los tipos de reacciones químicas. Hay reacciones de tipo de combustión, descomposición, desplazamiento, doble desplazamiento, ácido-base y reacciones de combustión. Entonces, iniciemos. Las reacciones de combinación se da mediante un metal más un no metal que va a dar siempre un compuesto iónico, o sea, un ión más ión. Sí. Por ejemplo, acá estamos viendo el ejemplo, que es la combinación del sodio más el cloro, que nos va a dar hidróxido de cloro. También vemos lo que es el calcio más el cloro, que nos va a dar cloruro de cloro. Y así sucesivamente. Las reacciones de combustión se da de un no metal más un metal. Nos da un compuesto binario covalente. ¿Sí? Aquí, pues, en este caso, los elementos más el electronegativo presentarán un número de oxidación negativo. Ahí vemos el ejemplo, que es el oxígeno, el hidrógeno más el oxígeno, que pues nos va a dar, obviamente, agua. Las reacciones de combinación son la combinación de un elemento y un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el monóxido y lo combinamos más con el oxígeno, nos va a dar monóxido de oxígeno. Y así sucesivamente. Entonces, las reacciones de combinación son la combinación de un metal más un compuesto. Las reacciones de combinación se dan mediante la combinación, pues obviamente, de dos compuestos. Aquí tenemos lo que es el oxígeno más el agua y nos va a dar una reacción de combinación en donde se va a ver afectado pues el oxígeno. Vemos como solamente queda el OH y así sucesivamente con los compuestos que seguimos viendo. En las reacciones de descomposición, en la decomposición de un compuesto en dos elementos. Un compuesto muy grande se divide en dos elementos. En esta reacción de descomposición, un elemento descompone totalmente a los elementos que constituyen. Aquí debe de recordar cuando un elemento es diatómico, ¿sí? Que se debe escribir en un 2 como subíndice. Por ejemplo, estamos viendo lo que es el hidrógeno más el oxígeno, ahí vemos su subíndice y pues obviamente nos da el agua. Reacciones de descomposición. Esta es la descomposición de un compuesto y un elemento. La descomposición de un compuesto es un compuesto y un elemento. Entonces, es un proceso totalmente inverso. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el pentacloruro de potasio, ¿sí? Que vemos acá, nos da un proceso totalmente inverso a lo que se espera normalmente. Las reacciones de descomposición es la descomposición en dos compuestos. De un compuesto se descompone en dos compuestos. Entonces, esta descomposición se da cuando se descompone el hidróxido y se nos da el óxido metálico que corresponde más al agua. Siempre tiene que ser más agua. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el aluminio, tenemos lo que es el hidróxido. Entonces, vemos la descomposición de este y como resultado, pues tenemos lo que es el agua y lo vemos en los elementos que estamos presentando como ejemplo. En la reacción de desplazamiento, vemos lo que es que se deben en este tipo las reacciones un elemento que desplaza a otro. Sí, aquí vemos unos ejemplos de los elementos que pues, son desplazados, o sea, los metales ordenados de mayor a menor reactividad. Tenemos que tener en cuenta la reactividad de cada elemento. Aquí tenemos lo que es el litio, el Rb, el K, sí, como lo vemos acá. Las reacciones de desplazamiento, de doble desplazamiento. Ahí vemos de pronto de la electronegatividad, dependiendo del compuesto, así va a ser el desplazamiento hacia donde
se va a dirigir. Ahora sí entramos a lo que son las de doble desplazamiento, que este es un tipo de reacciones de dos sustancias constituidas por un compuesto positivo y un compuesto negativo a reaccionar. Aquí vemos el ejemplo, que es la plata, que se combina con este compuesto y nos produce lo que es el doble desplazamiento del compuesto que se formó. En las reacciones ácido-base, vemos que este tipo de reacción está comprendida dentro de los grupos anteriores que hemos mencionado, y un ejemplo de esto es el ácido clorhídrico más el magnesio. Aquí tenemos el grupo hidróxido y vemos la reacción ácido-base que esta produce. En las reacciones de combinación, estas son sustancias especiales y diferentes a las anteriores. Aquí la sustancia se quema en presencia de oxígeno, ¿sí? Cada vez que hay oxígeno, la sustancia de combinación se va a ver totalmente afectada. Aquí vemos lo que es el hierro y vemos lo que es el estado en el que se afecta. En las reacciones de combinación, al quemar el compuesto, generalmente se producen óxidos, o sea, en estos elementos, ¿sí? Ahí vemos lo que es el ejemplo. Tenemos el hierro más el oxígeno, ¿sí? Y vemos la reacción de combinación que estas producen. En la reacción de combustión es cuando los elementos, o sea, como el nitrógeno, el flúor, entre otros, presentan una sustancia originalmente que se origina generalmente convirtiéndose en elementos libres y no en oxidados. Aquí vemos lo que son los ejemplos.